Y como cada miércoles me da mucho gusto saludar a Lila Abed. Ella es periodista, internacionalista y corresponsal de NTN 24 allá en Washington, analista de asuntos internacionales. ¿Cómo estás, Lila? Muy buenos días. Mario, muy buenos días. Como siempre, un gusto estar contigo. Pues vaya que han habido noticias con respecto a este conflicto entre Rusia y Ucrania y lo que dice Estados Unidos y Occidente. Platícanos en qué va todo este asunto. Yo te leía con interés esta semana en el Heraldo de México, donde tú decías, Vladimir Putin ganó la guerra de forma más estratégica. Platícanos, por favor, Lila. Muchas gracias, Mario. Sí, pues tras la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de reconocer la independencia de estos dos territorios separatistas prorrusos en el este de Ucrania, conocidos como Donetsk y Luhansk, el presidente Joe Biden el día de ayer ofreció un mensaje a la nación en el cual anunció la primera imposición de sanciones económicas en contra de Rusia, particularmente en contra de las grandes instituciones financieras del Kremlin, pero también van destinadas a debilitar a los oligarcas del país. Ahora, esto se puede sumar en los días que siguen, dependiendo de las acciones que vaya a tomar el mandatario ruso, con sanciones económicas adicionales. El presidente Joe Biden también informó que va a hacer un despliegue de tropas estadounidenses que ya están presentes en Europa hacia los países bálticos para apoyar a los aliados de la OTAN, y también condenó el hecho de que el presidente ruso está violando de una manera flagrante el derecho internacional, y dijo que cómo se puede creer Putin con la facultad de poder pues proclamar ciertos territorios que pertenecen a un estado independiente como estados independientes, ¿no? Sí. Entonces, a todo esto, la verdad es que Vladimir Putin se ha salido con la suya. Sí es cierto que va a enfrentar sanciones económicas, pero también ha sido muy hábil el mandatario ruso en preparar a su economía para poder resistir estas sanciones económicas. No es la primera vez que se lo hacen, Mario. Le impusieron sanciones económicas en 2008 tras los ataques de Georgia, luego en 2014 con Crimea. Es decir, él sabe que esto es lo que iba a enfrentar si llevaba a cabo pues una invasión. Si bien es cierto que no lo calificaron al inicio como una invasión, porque al declarar estos territorios independientes y son prorrusos, envió tropas rusas, sí, a estas dos zonas, pero no lo querían calificar como una invasión. Pero si uno se va a la Carta Democrática de las Naciones Unidas y el derecho internacional, el redefinir las fronteras por la fuerza, el violar la soberanía y la independencia de otro país, pues es una invasión. Entonces, lo que estamos a la espera es si el presidente Vladimir Putin va a avanzar aún más allá de estos territorios y va a hacer una invasión total de Kiev. Entonces, con esta petición que le hizo al Parlamento ruso de que le diera la facultad de utilizar a las Fuerzas Armadas rusas para cualquier tipo de asunto, es decir, que pueda ir más allá de estos dos territorios en el este de Ucrania, pues me parece que podemos estar viendo la posibilidad de que se lleve a cabo una invasión total de Ucrania. Que ese es el otro paso que hay que estar muy pendientes. El asunto de Estados Unidos, estas sanciones, como tú dices, no es nuevo y parece ser que pues, no le afectan mucho o hace que no le afectan mucho al presidente ruso. Van a ir escalando, es decir, van a sumarse otros países, además de Estados Unidos, a estas sanciones económicas. ¿Qué ves en cuanto a la respuesta de Estados Unidos? A la espera, por supuesto, de si se invade ya territorialmente y físicamente la capital de Ucrania. Sí, definitivamente, Mario. El primer ministro británico Boris Johnson también impuso sanciones económicas en contra de bancos rusos. El canciller alemán Olaf Scholz avisó o anunció la suspensión de la certificación del gasoducto Nord Stream 2, que corre de Moscú a Berlín y que iba a suministrar gas natural al continente europeo. Esto va a ser una de las consecuencias más fuertes que va a tener que enfrentar Europa en plena época invernal, el no tener el suministro de gas natural, debido a que Rusia es el mayor proveedor de ello en el continente europeo. Pero Estados Unidos ha trabajado de manera coordinada, de manera muy estrecha con sus aliados, con sus socios europeos de la OTAN. Este jueves el presidente Joe Biden va a asistir a una reunión virtual con los líderes del G7. Entonces sí, definitivamente hay una estrategia coordinada por parte de Occidente en cuanto a la imposición de las sanciones económicas, pero por otro lado, el presidente Biden también dijo que la vía diplomática seguía abierta. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien se iba a reunir con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, este jueves,
en Ginebra, le envió una carta a Lavrov diciendo que ya no tenía sentido esta reunión tras los hechos de esta semana y canceló este encuentro entre ambos cancilleres. Entonces, también se han debilitado, ¿no?, los mecanismos de comunicación. Sí. La vía diplomática, entonces todo indica que esto va a seguir escalando, tanto por el lado de Occidente con una imposición escalada de sanciones económicas y también por parte de Rusia, que puede seguir avanzando con un ataque militar mucho más profundo del que ha hecho hasta el momento. Y por último, Lila, hablando de Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, ayer puso un tuit con respecto a México en medio de todo este asunto geopolítico y están muy ocupados y preocupados por lo que pasa en Rusia y Ucrania, pero se dio el tiempo para hablar de México y de los periodistas, de los ataques y amenazas desde el gobierno. No lo mencionó así tal cual, pero me imagino que se refería a eso con respecto a las amenazas, pero también del crimen organizado. ¿Cómo leíste este mensaje de ayer del secretario de Estado? Pues sí, Mario, en México se hizo viral una declaración que hizo el senador republicano del estado de Texas, Ted Cruz, sí, hablando y arremetió contra Andrés Manuel López Obrador por los ataques que ha hecho a los periodistas en México. Y en México, en nuestro país, la respuesta fue, bueno, Ted Cruz es una persona que siempre no ha querido a México, que está en contra de la migración, etcétera. Y sí es cierto, y sí, también es un mensaje hacia base electoral. Pero la realidad es que Ted Cruz es una voz importante dentro del Partido Republicano y pueden tomar una mayoría en el Congreso en noviembre. Entonces esto se puede convertir en una postura hacia México si los republicanos toman el poder del Congreso. Claro. Ahora, si solamente hubiera sido una voz, te diría, Mario, que ok, es una voz solitaria. Pero ya también han enviado una carta a los senadores, el senador demócrata Tim Kaine, el senador republicano Marco Rubio, sobre el tema del asesinato de los periodistas, el atento, la amenaza a la libertad de expresión. El subsecretario de Estado, Brian Nichols, también se posicionó y dijo que tienen que tomar acciones y esfuerzos para frenar lo que está ocurriendo en México. Y esto ya subió hasta nivel de secretario de Estado. Y el día de ayer, Antony Blinken, en medio de una tensión con Ucrania, pues pide que se respete la protección de los periodistas en México y que es algo que le preocupa mucho al gobierno de Estados Unidos. Entonces, este es un roce en la relación bilateral entre México y Estados Unidos y me parece que Andrés Manuel López Obrador y su gobierno tiene que hacer más para proteger a lo que se considera el cuarto poder de una democracia y si no, yo creo que sí se va a convertir en un punto difícil entre México y su primer socio comercial. Pues ya lo veremos. Te agradezco mucho, como siempre, Lila Bet, tu participación aquí en el Heraldo Televisión. Gracias y buenos días. Al contrario, Mario, muy buenos días. Que estés muy bien. Hasta luego.